Gracias por darle clic a este video y bienvenido a otra nueva receta. Así que si estás viendo esta delicia, vamos a hacer el día de hoy. Te voy a compartir cómo hice este súper delicioso flan de la marca Goya. Así que no te muevas de este video y empecemos con el paso a paso para hacer este delicioso flan. Empecemos. Pues vamos a empezar. Aquí te voy a mostrar cómo viene el flan de la marca Goya. Aquí, como tú puedes ver, este es el que vamos a estar utilizando el día de hoy para hacer este súper delicioso flan. Así que inmediatamente vamos a empezar a destaparlo para que tú veas lo que contiene nuestro delicioso flan. Aquí, como tú puedes ver, tiene nuestra bolsita de la mezcla y también este tiene nuestro caramelo. Así que es fácil y sencillo. Vamos a empezar a hacer este súper delicioso flan. Como tú puedes ver aquí, esto es lo que contiene la caja de nuestro delicioso flan de la marca Goya. Así que inmediatamente vamos a empezar a realizar este súper delicioso flan. Pues vamos a empezar. Aquí voy a colocar, donde voy a hacer mi flan, 2 tazas de leche. Todavía no tengo la estufa prendida porque lo que vamos a hacer es que primero vamos a colocar las 2 tazas de leche y luego vamos a colocar toda la cantidad del sobre que tenemos. Ahí todavía no tengo el fuego prendido porque lo primero que vamos a hacer es que vamos a tratar de disolver todo completamente el sobre que tenemos ahí para que no nos quedes con algún grumo a la hora entonces de encender la estufa. Así que movemos constantemente y ya cuando tú te hagas asegurado de que no hay ningún grumo y todo se haga disuelto, ahora sí prendemos el fuego y vamos a cocinar ahí a fuego medio bajo, no muy alto, poco a poco, recuerda siempre, hasta que esto empiece a hervir. Así va moviendo constantemente y cuando ya tú veas que empiece a hervir, lo vas a dejar de 5 a 7 minutos máximo hirviendo, y luego que lo deje ahí de 5 a 7 minutos máximo, lo retiras del fuego y lo dejamos reposar. Así que 7 a 10 minutos cocinando, hirviendo, y lo dejamos entonces reposar. Pues mientras tanto, vamos entonces a colocar nuestro caramelo. Este es el molde que yo voy a estar utilizando. Tú puedes utilizar el que tú prefieras. Recuerda, no muy grande porque tú puedes ver la cantidad de caramelo que ya tú tienes aquí. Así que vamos a cortar un poquito. Vamos a tratar de colocarlo lo mejor posible, que se te haga más fácil. No importa porque todo esto se va a mezclar a la hora de que tú coloques el flan. Así que vamos a tratar de verterlo muy bien aquí todo nuestro caramelo. Recuerda que ya mi flan está reposando. Después de dejarlo hervir 7 a 10 minutos, ya lo tengo reposando un poco para no colocarlo aquí muy caliente, pero no importa, lo dejas reposando mientras entonces sigues aquí colocando bastante bien mi caramelo. Y mientras voy colocando mi caramelo, dándote las gracias por siempre estar aquí pendiente de cada una de nuestras recetas. Así que siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo realizo cada receta. Espero que te sigan gustando. Así que ya después que mi flan está casi frío, no tiene que estar completamente frío porque como quiera lo vamos a dejar reposar un poquito más afuera hasta que esté completamente frío. Aquí, como tú puedes ver, ya está listo, así que con mucho cuidado vas a ir vertiendo aquí en nuestro recipiente donde vamos a hacer nuestro flan. Así que ya tú puedes ver aquí la cantidad en este molde me salió perfecta. Así que esto lo tenemos que dejar reposar afuera y luego colocarlo en la nevera o en el refrigerador toda la noche. Este yo lo dejé toda la noche para que me tome la mejor consistencia que tú puedes colocar aquí, tener en este flan. Así que lo dejamos reposando, lo tapamos muy bien hasta el próximo día o hasta que tenga la consistencia perfecta. Pues ya después de dejado reposar mi flan toda la noche, no es necesario dejarlo toda la noche, pero tú puedes ver más o menos de 4 o 5 horas hasta que tú veas que ha tomado la consistencia así como tú puedes ver aquí. Así que este yo lo dejé toda la noche, así que ahora lo que voy a hacer es que voy a decorarlo. Esta es una idea que te voy a dejar aquí. Tú puedes decorarlo con lo que tú guste o lo que tú prefieras. Yo quise colocarle aquí un poco de kiwi, de fresa, de cherry y fui dándole este toque a este súper delicioso
delicioso flan de la marca Goya. Así que mientras voy decorando, quiero darte las gracias si has llegado a este punto del video por siempre estar aquí pendiente de cada una de nuestras recetas y siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo realizo cada receta, y así que espero que te sigan gustando estas y todas las recetas que con mucho amor y cariño estamos compartiendo aquí en el canal. Mira el toque excelente, diría yo, y perfecto que le da este kiwi, la fresa, la cherry, este colorido de sabor que le dio a este flan de la marca Goya. Así que te invito a que hagas esta receta. Así que no hablemos más y vamos entonces al momento que todos nos gusta, que es el momento de saborear este súper delicioso flan. Así que con mucho cuidado vamos a cortar aquí. Mira lo fácil que tú puedes ver cómo corta este cuchillo este flan. Esto está para comérselo todo. Y mira el caramelo que ha quedado perfecto, el color, el sabor. Así que te invito a que hagas esta receta de este delicioso flan súper fácil y rápido de la marca Goya. Así que mira cómo ha quedado este súper delicioso flan. Así que nos vamos a servir un pedacito para que tú veas cómo se ve la textura y mira el color. Así que servimos un poquito, seguimos aquí. Si quieres, aquí puedes también disponer un poquito más de la fruta, le colocas un poco más del caramelo. Y así te va a quedar este súper delicioso flan de la marca Goya. Así que sin más preámbulo, te voy a también a cortar el otro pedacito que siempre yo sé que te gusta ver en cada receta. Así que este flan ha quedado perfecto para hacerlo, sumamente rápido y delicioso. Mira cómo se ve la textura, cómo ha quedado perfecto. Así que nada, espero que te hagas esta receta, siempre dándote las gracias por llegar aquí hasta este punto de ver estas y todas las recetas aquí del canal. Así que espero que te guste. Colócale un poquito más de caramelo y te puedes comer 1 o 2 pedazos de este súper delicioso flan de la marca Goya. Así que nada, espero que te haya gustado esta receta. Recuerda suscribirte, compartir y déjame ahí debajo qué receta te gustaría ver aquí en el canal y si te ha gustado esta receta. Así que nada, espero que te guste y nos veremos en otra próxima receta. Bye. Rico, esto está para comérselo todo, así que no deje de hacer este súper delicioso flan de la marca Goya. Bye. Rico, delicioso, esto está para comérselo todo. Mira lo cremoso que se ve, delicioso. Bye, hasta la próxima. Rico.